Hay un dicho chino que dice, 靈明而死，不默而生。Is si eres un pájaro, es mejor morir cantando antes que vivir en silencio. No tengo miedo, especialmente si sé que estoy haciendo lo correcto. Vale la pena rememorar a personas que se alzaron contra regímenes opresivos. Ellos emergen. Personas como Jimmy Lai. Él es una leyenda. La historia de Jimmy no es en realidad su historia, es la historia de Hong Kong. Llegué aquí con $1. Alguien que buscó refugio en Hong Kong y creó algo desde cero, de la nada. Un estado, dos sistemas. Si perdemos nuestra libertad, perdemos todo. Él dio una advertencia para el mundo libre. La libertad humana es un entramado de libertades individuales y ellas viven o mueren juntas. Jamás existió un territorio de 7.5 millones de personas que hayan vivido sus libertades básicas y derechos humanos y que luego se los hayan arrebatado. Hong Kong no es solo una ciudad, se trata de los hongkoneses sobre la gente que vive allí. Hoy en día se ve una represión total a los orígenes, una represión total a la sociedad civil en Hong Kong, represión total a la libertad. Él eligió quedarse en Hong Kong. Es tiempo de sacrificarse. Podrán romper su cuerpo, pero no quebrantarán su espíritu. La espalda de un hombre debe doblarse en el proceso, dijo Martin Luther King. Este tipo está en traje, caminando hacia el lanzallamas, tan solo sosteniendo un cono de helado. Y lo que no entienden es lo que dijo Nelson Mandela, y es que no se puede encerrar una idea. He visto a este hombre renunciar voluntariamente a la vida de un multimillonario para convertirse en un disidente. Quieren erradicar el símbolo del pueblo de Hong Kong. Lucharé hasta lo último. Nací en 1948. Él es chino. Él ama ser chino. Bueno, nosotros fuimos desafortunados porque nuestra familia era rica. Así que, naturalmente, cuando tú eres rico, te conviertes en enemigo del pueblo. Su padre era un exitoso empresario, pero se quedaron sin nada cuando él era niño. Mao Zedong fue un dictador brutal, posiblemente el peor de todo el siglo XX, inclusive comparado con Hitler, y arrestó a miles y millones de personas. A su familia y a él le sacaron su vivienda y dinero. Terminó trabajando en la calle. Mi madre estaba en un campo de trabajo. Solo teníamos 5 o 6 años y nos arreglábamos solos, en la casa, sin ningún adulto. Entonces no creció con ninguna ventaja. Él básicamente es una persona autodidacta. Fue una época muy confusa para un niño. No entendía lo que estaba pasando. Teníamos que sobrevivir y luchar siendo niños. De los 8 a los 9 años trabajaba en la estación de tren. Llevaba el equipaje de la gente. Trabajar me dio el privilegio de acceder a la gente que venía de afuera. Pude ver bien lo que vestían y hablaban y lo bien que nos trataban. Y un día estaba cargando el equipaje de un hombre. Entonces, después de darme una propina, metió la mano en su bolsillo y me dio un chocolate. Tenía tanta hambre que giré y lo mordí. Y era tan delicioso, era impresionante. Entonces giré y le dije, ¿de dónde eres? Dijo, Hong Kong. Dije, Hong Kong debe ser hermoso porque jamás probé nada igual. Eso impulsó mi determinación de ir a Hong Kong para escapar.
Me pusieron en el fondo del baúl de pesca, junto con otros 80 o quizás 100, no lo recuerdo. Y estaban vomitando porque... Jimmy Lai era un polizón. De China. A los 12 años. En esa época, cuando llegabas a Hong Kong, tocabas base. Tú ya eras legal. Llegó a esta ciudad colonial, sin nada. Y esa misma noche me llevaron a una fábrica para trabajar como obrero ocasional. Solo recuerdo que el primer día había ido a desayunar y nunca había visto tantas cosas para comer. Y yo estaba tan conmovido, estaba llorando. Venir a Hong Kong para un chino, especialmente en ese tiempo en que Jimmy lo hizo, eso era como pasar de Kansas en blanco y negro a Oz, donde todo parecía ser posible. Hong Kong no tiene recursos naturales. Es básicamente una pila de rocas en el mar de la China meridional. Parte de ella había sido adquirida a perpetuidad después de las guerras del opio a principios del siglo XIX. Pero la mayor parte, los llamados nuevos territorios, había sido adquirida por un arrendamiento a 99 años. Hasta entonces había sido un pueblo de pescadores. Era solo otro puesto de avanzada colonial. Realmente no se podía decir que Hong Kong fuera muy diferente de cualquier otro lugar de Asia en donde estuvieran los británicos. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong se vuelve un destino para los inmigrantes, y eran chinos inmigrantes. Los británicos no nos dieron la democracia. No gozaban de plena libertad con los británicos al poder. Pero los británicos nos dieron todas las instituciones de la libertad. El Estado de Derecho, el derecho humano, la libertad de expresión, el libre mercado. Teníamos todas estas instituciones que protegían nuestra libertad y dejaban que nuestra mente, nuestro ingenio floreciera. Comíamos y dormíamos en una fábrica. Teníamos que levantarnos antes de las 7 y luego trabajábamos como hasta las 10. Pero era una época muy feliz. Fue una época en la que sabía que tenía un futuro. Hong Kong respira comercio y oportunidades. Hablamos de libre mercado, pero Hong Kong lo vive. Los británicos tenían esta filosofía de laissez-faire. Básicamente lo dirigían de forma muy diferente a su país en ese tiempo. Los entonces supervisores coloniales británicos de Hong Kong recortaron impuestos, regulaciones. No importaba si tenías una maestría o un título universitario. No importaba. Si querías trabajar, si tenías ideas y podías aprender, podías triunfar en Hong Kong. En solo unas generaciones pasaron de ser una ciudad increíblemente pobre a una metrópolis que puede competir con cualquiera de las grandes metrópolis del mundo. La sombra de eso fue que había mucha gente que fue afectada. Creo que mi memoria más vívida fue ver casi toda la transformación de mi barrio de la infancia. Pueblos de pescadores siendo arrasados, luego rellenados y reconstruidos con departamentos multimillonarios. Bueno, empezó como comerciante para una fábrica textil. Solo vendía textiles. Tenía que ir y venir clasificando muestras de Hong Kong a Nueva York. Salir de fiesta toda la noche, ¿bromeas? Él era alguien que
Ya sabes, estaba en llamas en todos los sentidos. Si querías ir a un club nocturno, Jimmy Lai era el tipo indicado. No te permitía tocar tu billetera. Creo que parte de ese desenfreno era por el hecho de que buscaba algo más profundo. Él sabía que había algo ahí afuera. Me invitaron a la casa de un abogado judío retirado a cenar. Él tomó un libro de la biblioteca y me lo dio y me dijo, lee esto. El libro se llamaba El camino de la servidumbre. El libro cambió mi vida. Encendió la luz para ver con claridad. Es el resultado de la reacción espontánea de la gente y del intercambio de información y de la búsqueda de sus propios objetivos, derivando en la creación de lo mejor del mundo. Y eso es tan esclarecedor para mí. A fin de año conseguí un bono. Y entonces yo me dije, ok, probemos suerte y especulemos en el mercado de valores. Si tengo suerte, ganaré algo de dinero y empezaré mi propio negocio. Y antes de darme cuenta, tuve $250,000. Empecé con una fábrica muy pequeña y con el tiempo nos convertimos en una de las mayores fábricas de abrigos en Hong Kong. Creo que la toma de riesgos es muy importante para ser un buen empresario. Y creo que eso surgió naturalmente luego de escapar de China. No hay mayor riesgo que arriesgar tu vida. Cuando Deng Xiaoping llegó al poder después de la muerte de Mao, realmente introdujo increíbles y nuevas reformas económicas que abrieron la economía de China. Queremos abrirnos al mundo. Queremos en efecto hacer la reforma. Lo que tiene lugar es, sin duda, uno de los más increíbles crecimientos de la prosperidad económica. Y China tuvo este milagro económico. Pasaron de las bicicletas y carretillas a los automóviles y a lo que se ve hoy en día. Sentí la limitación de ser un fabricante. Es un clásico empresario. Incluso ser un fabricante durante tantos años me aburrió. Así que dije, hey, la venta al por menor es interesante. Y así entré en el comercio minorista. Y ese negocio se convirtió en un fenómeno llamado Giordano, que aún sobrevive. Giordano era una marca enorme. Fue una revolución porque era alta calidad a un buen precio. Moda asequible, brillante. Y recuerdo que Giordano siempre tenía sus colores llamativos. Llamó a esa tienda de ropa Giordano por una pizzería. Y tomé la servilleta. Y entonces, en el vuelo de vuelta a Hong Kong, sentí en mi bolsillo, oh, esto es un Giordano. La servilleta decía Giordano y usé ese nombre. Pensó que un nombre italiano sonaría más como un diseñador que un nombre chino. Un negocio que Jimmy comenzó en Hong Kong se esparce a través de toda China. Él producía su dinero en China. Y pensaba, ahora China se va a abrir. China va a cambiar. China va a ser como cualquier país occidental en el que he estado. Y estaba muy contento. Y fui demasiado optimista, por así decirlo. Al principio, cuando noté lo que pasaba en Tiananmen, me conmoví mucho. No es un gobierno por el pueblo, del pueblo para el pueblo. Lo primero, en su largo recorrido, para cambiar la estructura política china. ¡Huelga! ¡Huelga! Muy a menudo la gente piensa en Tiananmen como una especie de movimiento geográficamente limitado que pasó solo en Pekín. Pero en realidad esas protestas se dieron en toda China. Representaban un riesgo para el régimen. Yo quería participar. Se sentía él mismo parte de ello. Creía que era como la primavera árabe de Asia.
Doné dinero e imprimí playeras a esos héroes de la plaza de Tiananmen. Tenía pancartas en mi tienda en las que se pedía que Deng Xiaoping renuncie. Y parecía tan natural que esta marca que se veía en cada esquina reflejara las aspiraciones y los sentimientos y deseos de todos los hongkoneses. Yo participé en la primera marcha de 1 millón de hongkoneses en mayo de 1989. Las personas creían que hoy Tiananmen, mañana sería Hong Kong. Por eso millones de hongkoneses salieron a la calle. No creían que esto era solo apoyar a personas en Tiananmen de huelga. Ellos creían que su propio destino estaba siendo determinado. Estaba claro que la protesta de Tiananmen había ido creciendo, se había expandido. Millones de estudiantes y obreros y manifestantes habían estado en la plaza de Tiananmen. Y no se trata de una tarde. Es un periodo de tiempo en el que la gente se reunía y protestaba y celebraba. Y entonces los tanques estaban ahí. Esta fue una manifestación que se salió de control y la policía tuvo que lidiar duramente con ella. Se trataba de niños asesinados. En realidad no hice nada contra China hasta que lo de Tiananmen pasó. Era uno de los que era extremadamente audaz. No, ¿por qué digo audaz? Honesto sobre lo que había sucedido. De repente, era como si mi madre me estuviera llamando, como una luz en la oscuridad. Y mi corazón se abrió. Los ciudadanos de Hong Kong solían considerarse a sí mismos como muy chinos. Creo que cuando vieron eso dijeron, un momento, somos diferentes, y eso ayudó a cultivar una identidad hongkonesa distinta. Se vieron a sí mismos simplemente como hongkoneses. Este lugar me ha dado libertad. Todo lo que tiene, en realidad, se lo ha concedido Hong Kong. Le debo a la libertad mi vida. Quiere hacer algo para rendir tributo a Hong Kong. Jimmy no tuvo que volver a trabajar. Había ganado mucho dinero, podría haberse retirado hace muchísimos años y disfrutado de una vida agradable, pero había algo más que eso para él. Me dije, ¿he ganado suficiente dinero? Si sigo ganando dinero, no significa nada para mí. Pero si me dedico al negocio de los medios de comunicación, entonces voy a distribuir información, que es una elección. Y poder elegir es libertad. Empezó una revista, la Next Magazine. La llamé Next porque quiero mi próxima vida. Mi próxima empresa. 5 años después, lanzamos el periódico. Se me ocurrió la idea de llamarlo Apple. El periódico Apple Daily era el único prodemocrático en idioma chino de todos los periódicos. Somos el más caro y por mucho número 1 en ventas. Y tuvo un fantástico éxito. ¿Y adivinen qué? Estaba a favor de la libertad y la democracia, el Apple Daily. De hecho, él escribía una columna cada semana en la revista Next y escribió algo sobre el primer ministro del Partido Comunista Chino. Le escribí una carta abierta a Li Peng y dije varias cosas duras sobre él. Nunca había entendido del todo el chino o las frases que había usado, pero llamó a Li Peng y dijo cosas que se consideraban como increíblemente ofensivas en chino y no temía hacerlo. ¿Y qué hicieron? En efecto, cerraron su empresa en China. Un día estaba en París, eran las 6:30 de la mañana y recibí una llamada. Era una amenaza y decía que si seguía siendo el dueño de la empresa, cerrarían las tiendas en China. A Giordano no le esperaba un futuro en China si continuaba dirigiendo su empresa de medios. China ofrece grandes riquezas, pero también puede ser una trampa para muchos.
Toda la empresa pública se derrumbará porque el mayor potencial está en China. Y si nuestras tiendas se cerraban en China, estábamos acabados. Finalmente se deshizo de Giordano y solo se concentró en su periodismo. Jimmy solía hablar siempre de religión, pero como muchos chinos, él no tenía ninguna religión. Era muy pro religión en general, pero no tenía ninguna. Bueno, mi esposa es una católica muy devota, así que fui a la iglesia por mucho tiempo. Hong Kong era el lugar en el mundo en donde los cristianos chinos eran más libres. Creo que lo que encontró en Teresa fue una roca, fue una estabilidad, fue una razón para hallar el propósito moral de su vida. Estaba un poco aprensivo sobre lo que iba a pasar después del traspaso. Mucha gente rumoreaba que me arrestarían, que algunas personas serían arrestadas, que yo sería esto y lo otro. Puede que esa clase de seguridades que se instalan en mi psiquis, que fueron las que me llevaron a ser bautizado. Quiero decir, siempre que estoy en crisis, siento que voy a estar bien. Vivo en gracia. Esto es lo que la fe me dio. En el camino hacia la transición había un fatalismo ahí. Las personas sabían que había llegado la hora, sabían que la fiesta se había acabado. Había un sentimiento visceral por parte del pueblo chino para reconciliarse con Hong Kong. Aquello era un opresor colonial y el último gobernador colonial. Para todo Hong Kong unido, hoy es causa de celebración, no de tristeza. Lo que lo hizo muy difícil fue que con la mayoría de prácticamente las demás colonias británicas se prepararía un estado para la independencia. Ahora, Hong Kong y su pueblo dirigirán Hong Kong. Había una gran ceremonia y la reina o un miembro de la familia real vendría y se despedirían y se convertirían en miembros de la Commonwealth. Hong Kong no era así, porque Hong Kong jamás iba a ser independiente. Eso no era parte del acuerdo. Inglaterra es parte de la historia de Hong Kong. Y Hong Kong es parte de la historia de Inglaterra. Y el acuerdo que se hizo parecía cuadrar los círculos en un tratado internacional. Estas cualidades del acuerdo han sido reconocidas por el Parlamento británico y por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. Tomó un mantra de Deng Xiaoping, un Estado, dos sistemas. Un Estado, dos sistemas. Preservar dos sistemas políticos, sociales y económicos dentro de una nación no tiene precedentes. Estas son las promesas que China hizo de que Hong Kong tendría su forma de vida, sus libertades básicas, alto grado de autonomía. Estado de Derecho, gobierno responsable, libertad de prensa, libertad de religión, libertad de asociación. Da a Hong Kong un alto grado de autonomía. Los hongkoneses administrarán Hong Kong. Al menos por 50 años desde el momento de la entrega. Hong Kong seguiría igual durante 50 años después de 1997. Creo que Margaret Thatcher se equivocó. «50 años después del 1 de julio de 1997, quisiera brindar homenaje a los líderes de China por la visión y lucidez en su enfoque de la negociación. Se cuenta que Thatcher creía que el arrendamiento se iba a vencer, el de Hong Kong, el de los 99 años, y entonces tenían que devolverlo a China. Pero no existía un contrato de arrendamiento sobre la isla de Hong Kong. Podrían haberla conservado, pero Margaret Thatcher decidió que no. Confiamos en que los lazos construidos no solo durarán, sino que continuarán desarrollándose. No sabía hasta dónde el resto del mundo estaría mirando. Y para muchos países europeos principalmente, no era solo el fin, por así decirlo, del Imperio Británico, era el fin del imperialismo.
Sabemos cómo se ve cuando los británicos trataron de negociar en nombre y negociaron en nombre de los hongkoneses. Y dijeron, tranquilos, todo está bien. Y luego se fueron. Brindemos por el futuro de Hong Kong. Hong Kong. Creo que, en general, calculé que probablemente todo estaría bien. En general había una sensación de optimismo de que un Estado, dos sistemas, era un concepto, algo que se cumpliría. En ese momento estábamos recelosos y con razón. Y las cosas que nos preocupaban en ese momento parecían remotas pero posibles. Si uno decía, bueno, ¿cómo confiar en un comunista para conservar el libre mercado en una sociedad? Ellos decían, tranquilos, esta es la cola por Hong Kong que moverá al perro. Tal vez todo va a estar bien. Quizá realmente vamos a tener 50 años de libertad. En tanto no molestemos a Pekín, estaremos bien. Que nos dejen en paz. En algún punto, empezaron justo después de 1997 a alejarse de lo que prometían. China estaba indicando claramente que no tenían intención de cumplir ninguna de las promesas. Habían prometido que la gente de Hong Kong sería capaz de determinar su propio ritmo de democratización. Pero entonces, tras la entrega de Hong Kong a China en 1997, el gobierno chino abolió por completo el Consejo Legislativo. Incluso el primer jefe ejecutivo de Hong Kong, que por supuesto fue nombrado por Pekín en la práctica, él inmediatamente trató de restringir las libertades de los hongkoneses, y los hongkoneses protestaron. La molestia número 1 para Pekín fue siempre el Apple Daily. A veces necesitas que en los negocios te pateen. Yo era una de las pocas personas que era muy controversial, muy franca. Vivir en la verdad es un eficaz recurso contra un gobierno totalitario. Decirle la verdad al poder es algo que aterroriza a las dictaduras poderosas. Y creo que Jimmy entendió eso. Por eso empezó el periódico, por eso lo mantuvo, por eso lo convirtió en esencialmente una parte del movimiento. Todos estaban tan aterrorizados, tan asustados, que ellos entraron en la autocensura para evitar ofender a los comunistas. Muchos empresarios se callan porque tienen inversiones en China. La gente de Hong Kong siempre tiene debilidad por un tipo dispuesto a alzar la voz como Jimmy. Siéntate en una mesa con Jimmy Lai. Su capacidad para llegar al núcleo de un asunto es algo fenomenal. Y, de hecho, él me dio el primer consejo. Él dijo, tú sabes, si realmente estás luchando por el libre mercado, si estás luchando por la libertad, prepárate más que nada para estar muy solo. Fue genial trabajar para el Apple Daily porque pude hacer las historias que quise y pude hacer periodismo de investigación. Prometí que solo criticaría lo que hacían luego de publicarlo, así que no había censor. Los reporteros de Apple Daily estuvieron siempre en primera línea, tratando de transmitir la verdad, tratando de documentar la historia. El Apple Daily comparte una voz diferente. Creo que representa una opción, una alternativa. La existencia de Apple Daily indica que Hong Kong es especial porque tú no podrás encontrar otro periódico como el Apple Daily, incluso en China. Me entusiasmó la idea de que puedo ser parte de la institución que está repartiendo libertad.
Si reparto información, estoy en el negocio de llevar la libertad. Defendiendo los derechos de la gente de Hong Kong y denunciando el comunismo chino y su oposición al Estado de Derecho y a la democracia. Tengo la fiel creencia que si hago lo correcto, la fuerza llegará. No sé si era perfecto o no, todo lo que sé es que fue extremadamente valiente y defendió todas las cosas que los que vivimos en democracias liberales a veces damos por sentadas. Xi Jinping llegó al poder en el 2012 y una de las primeras cosas que hizo fue decir que quería rejuvenecer a China, a toda la nación china. La dirección del Partido Comunista estaba extremadamente nerviosa por el impacto de la globalización, de la urbanización de Internet. Lo que acabó ocurriendo fue este retorno a una intransigencia en la visión ideológica. Restringir la empresa privada y ejercer mucho más control estatal en la economía y de la sociedad. En muchos sentidos, se vuelve a los días de Mao. Por desgracia para los hongkoneses, pasaron de un gobierno colonial pero benévolo, un amo colonial, a un régimen que es muy diferente, sin dudas. Una de las primeras cosas que hizo Xi Jinping, a la que me sorprende que la gente no haya prestado atención, es que hizo un documento, el comunicado número 9, a los líderes del partido y del gobierno, que tenían que librar una intensa lucha contra todo lo considerado como valores occidentales. La mala suerte de Hong Kong fue que es un ejemplo de todos esos valores occidentales, pero en la cultura china. A causa de eso, Hong Kong es considerado un riesgo existencial para el gobierno y el liderazgo comunista chino. En los últimos 2 años, antes de que Hong Kong fuera devuelto a China, el gobierno británico implementó el sufragio universal para todos los escaños en el Consejo Legislativo para los hongkoneses. El sufragio universal es un muy básico y fundamental derecho humano. El sistema que los británicos acordaron con el Partido Comunista Chino ofreció a China y a los dirigentes de ese partido la capacidad de manipular las elecciones. La propuesta de Pekín fue, de acuerdo, tú podrás votar, pero ellos elegirían a los candidatos. Y entonces la gente podría votar a esos candidatos. Nosotros sentimos que lo más preciado que nos hace personas libres nos está siendo sustraído. Creo que una de las genialidades de lo que Jimmy vio desde el principio fue encontrar en la democracia una acción para invertir. Lanzaron una campaña de concientización. Los principales políticos, el cardenal Zen, Jimmy, Martin Lee, marchaban por todo Hong Kong. Algunas noches, y no estoy exagerando, tú podías salir y ver a 6 personas caminando en la calle. Otras noches, había 3,000 personas marchando por las calles. Nunca sabías lo que pasaría. En toda la ciudad la tensión iba en aumento. La gente de Hong Kong cada vez estaba más atenta al hecho de que, hey, ya no tenemos el control de la ciudad. Dijeron, queremos democracia, queremos libertad de expresión, queremos libertad de prensa. ¿Podemos decirle que no a todas estas ideas de Pekín? Porque más y más ideas vienen cada vez de allí. Algo fundamental cambió de Hong Kong. Una nueva generación de personas se está dando cuenta de que su gobierno, los que dicen representarlos, les han fallado. Para una sociedad, para una ciudad que no tiene un sistema político realmente democrático,
La protesta es una gran parte del ADN de los hongkoneses. Un grupo de niños en edad escolar ocuparon la sede de gobierno. La libertad de las instituciones son todo. Nuestro día a día son todo lo que forma parte de nuestra vida y está siendo destruido ahora. Y por eso debemos pelear. Las protestas eran cada vez más grandes. Habían tomado las calles. Toda la manifestación, toda la protesta era absolutamente pacífica. Pero entonces, de repente, la policía disparó una bomba de gas lacrimógeno. De hecho, yo estaba allí cuando lanzaron la primera bomba de gas lacrimógeno. Ahora estaban usando gas lacrimógeno para dispersar a personas reunidas fuera de la sede del gobierno pacíficamente en una plaza pública. Y las personas vieron la escena en la TV. De repente, todo este recuerdo sobre la plaza de Tiananmen volvió. Ahí se vio cómo Hong Kong se levantaba, porque literalmente vino gente de todo Hong Kong. Eso preparó el escenario para lo que luego se volvió el llamado movimiento de los paraguas, porque los manifestantes utilizaron los paraguas para protegerse de los cañones de agua y de los gases lacrimógenos. No debemos enfrentarnos entre nosotros. Todos tenemos la misma meta siempre. Solo queremos el derecho que nos corresponde, porque la ley así lo indica. Esto es todo lo que pedimos. Él iba allí siempre. Jimmy fue atacado un par de veces cuando estaba en las manifestaciones. Se puede decir que la revolución de los paraguas fracasó. El gobierno que yo solía ver desde la televisión, desde todos los periódicos siempre, igual decidió no responder a ninguna de estas demandas. Esto es más que una manifestación o una marcha o un rally. De hecho, jamás se trató del resultado de eso. Se trataba del proceso de enseñar a los hongkoneses de cómo poner en práctica acciones democráticas. Esto solo puede considerarse como la verdadera victoria si se construye sobre la persistencia de la paz, el amor y nuestro poder moral. El comunismo chino se volvió obsesivo con una o dos personas en Hong Kong. Personas como Martin Lee y Jimmy Lai. Milton Friedman dijo que no hay almuerzos gratis. Si tomo la posta, me pongo de pie. Aunque nos golpeen, no les devolveremos el golpe. Nuestro mayor poder es el poder moral. Nuestro mayor poder es utilizar la paz y el amor para ganar esta batalla. La forma en que me tratan, me acosan y todo eso son solo almuerzos. Jimmy Lai y su familia son atacados vilmente. Esa familia es sometida a un infierno. Sus hijos son amenazados. La intimidación fue muy multifacética en Jimmy y en sus editores y sus periodistas. Nos sentimos marginados, sentimos que algunas presiones son solo parte del juego y no me importa. Las 24 horas del día frente a su casa hay gran cantidad de reporteros. No son realmente reporteros. Son independientes que informan sobre todo lo que entra y sale de su casa. Y me siguen a todas partes. Y estoy seguro de que si sales de nuestra casa, te seguirán hasta el hotel y te tomarán fotos. Solo quieren saber quién nos visita. Cada 3 meses nos lanzaban una bomba incendiaria. Nos hacían algo en la casa. Pero eso nunca le impidió dar a sus publicaciones el grado de libertad necesaria y la protección necesaria, y el apoyo financiero necesario para continuar haciendo lo que hacían. Si digo esto, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? No puedo hacer nada. Mi vida está acabada.
No voy a pensar en esto. Solo hago lo que es correcto y sigo con mi vida. En 2019, Pekín había derribado diferentes pilares de la libertad de Hong Kong y de su sociedad civil. Lo único que quedaba era el sistema legal. Hasta ahora había habido un sistema de Estado de Derecho que estaba basado en los valores de nuestro sistema legal en el Reino Unido. Que la gente de Hong Kong continuara protegida por el Estado de Derecho, que siguiera protegida por la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La ley de extradición fue el primer intento de romper ese muro. Eso destruiría el Estado de Derecho en Hong Kong y permitiría a las autoridades del continente llevarse a personas de Hong Kong y atravesar la frontera hacia esta sociedad sin ley y encarcelarlos, sin representación ni esperanza. Estamos hablando de una ciudad que efectivamente ha respirado y vivido la libertad. Y tratar de quitárselas no es tan simple. Todos sabemos que esa es la gota que rebalsó el vaso. Tenemos que luchar. De lo contrario, lo perderemos todo. Si perdemos la libertad, lo perderemos todo. Y luego de ese millón de manifestantes, serán 2 millones de personas. 2 millones de personas en una población de más de 7 millones que participan en protestas masivas. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer cambiar la opinión de este gobierno? Si 2 millones de personas no son suficientes. La generación más joven y la generación más vieja jamás han sido tan unidas. Todo Hong Kong estaba en contra de esa ley de extradición. Los jóvenes, los de mediana edad y los estudiantes. Ancianos, personas en sillas de ruedas, familias jóvenes, obreros, profesionales. La gente de las finanzas, del sector empresarial. El My Cigar Club, lo más pro-Pekín que conozco, estaba en contra de esa ley de extradición, porque no querían tener una disputa comercial y de repente ser arrastrados a Pekín. A partir del 16 de junio, otros 5 meses de protestas en diferentes lugares. Jimmy insiste en las protestas pacíficas. Tenemos que mostrar al mundo que Hong Kong se merece algo mucho mejor que esto. Sé como el agua. Creo que surge de esta filosofía. Todo sucede en tiempo real. Esta descentralización de las tácticas, de los lugares, del liderazgo. Crearon este muro de Lennon, de notas autoadhesivas, donde se escribían y dejaban mensajes que se compartían libremente por todo Hong Kong. Sé como el agua, fluye. La gente se aparecía a la hora del almuerzo en las calles o en los centros comerciales. Y la policía, que había sido una buena fuerza policial, se portó de forma atroz. La policía comenzó a dispersar a la gente con todas estas armas, incluyendo gas lacrimógeno, balas de goma. Golpeaban a todos los que podían atrapar. Estaba creciendo así. Entonces, luego del 21 de julio, los manifestantes empezaron a defenderse. Una pequeña minoría de esos manifestantes entró en lo que era un camino estratégicamente peligroso. Y la violencia se intensificó. Una vez que la violencia comenzó, se retroalimentó. Si usamos la violencia, vamos a perder la autoridad moral que tenemos.
Es en la autoridad moral que deben apoyarse nuestros activistas para conseguir la libertad. Y después de eso, el gobierno dijo, bien, pospondremos la ley hasta nuevo aviso. Es significativo cómo Jimmy y mi padre y otros, por 30 años, mantuvieron y lideraron la vigilia de Tiananmen en el Parque Victoria. Han tenido vigilias a partir de ahí que son una verdadera herida para China. Siempre fueron heridas a los ojos de Pekín. La primera oportunidad que tuvieron para acabar con estas heridas, la tomaron. Las autoridades de Hong Kong utilizaron la excusa del COVID-19 para empezar a negar a la gente los permisos de organizarse para protestar. Jimmy Lai y otras personas se presentaron en el Parque Victoria en la vigilia con velas. Ahora la posibilidad que existe de meterme en la cárcel es más probable que antes. ¿En qué circunstancias Jimmy Lai saldría de Hong Kong? No saldría de Hong Kong, porque soy uno de los que crean problemas. No puedo crear problemas y salir. No puedo hacer eso. Bueno... El gobierno de Hong Kong retiró el proyecto de extradición, bajo presión. Pero las cuestiones que le dieron origen y los resentimientos y la reacción a la violencia y todas esas cosas siguieron empeorando. Y eso es lo que luego dio pie inesperadamente a donde estamos hoy con la Ley de Seguridad Nacional. China aprobó una controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong en respuesta a las protestas pro democracia que se iniciaron el año pasado. La Ley de Seguridad Nacional es un ejemplo muy evidente de cómo el Partido Comunista Chino no respeta la ley. La Ley de Seguridad Nacional se implementó de una forma tan ridícula que en realidad no divulgaron el texto y no se hizo ningún aporte de Hong Kong, de su legislatura y otros. La Ley de Seguridad Nacional fue concebida por la gente de Pekín como un instrumento para obligar a Hong Kong a curarse. Un estado, Hong Kong y su pueblo dirigirán Hong Kong. Y abandonar la pretensión de que había alguna diferenciación entre la autonomía de Hong Kong a la que Pekín se había comprometido. La ley es extremadamente amplia y vaga en su redacción. Permite que China realice a su modo sus operaciones en Hong Kong. Esto establece una ley china que instala tribunales especiales, una policía especial en Hong Kong para cercenar casi cualquier actividad que las autoridades de seguridad consideren que viola esa ley. La nueva ley criminaliza la subversión y la colusión con fuerzas extranjeras. Pero todos esos términos están muy ampliamente definidos, así que cualquier crítica o disidencia sea potencialmente criminal. Como una persona de los medios de comunicación, es imposible que los medios sobrevivan, porque cualquier cosa que digamos puede ser sedición, puede ser subversión, puede ser cualquier cosa, porque ellos lo dicen. Este no es un sistema legal en ningún sentido que entendamos, porque tiene final anunciado, vas a ser culpable. Eso conlleva una mínima pena de 3 años de cárcel y hasta cadena perpetua. Y este es también uno de los horribles detalles. Los prisioneros pueden ser trasladados al continente. Los derechos humanos básicos garantizados por el PIDCP no están garantizados por la seguridad nacional. Y una de las más peligrosas partes es que también incluye una cláusula extraterritorial. Cualquiera, sin considerar si es ciudadano chino o hongkonés, sin considerar dónde residan, si violan la ley de seguridad nacional, pueden ser perseguidos según la ley. Prácticamente a diario, sentado aquí en Londres, hablando de Hong Kong, criticando al régimen chino,
Estoy a diario violando la ley de seguridad nacional. Por el simple hecho de dar esta entrevista, si volviera a Hong Kong, podría ser arrestado por sedición. Por eso es que no volveré. En esta situación, esencialmente cada pieza de la sociedad civil está sujeta a represión. Esencialmente es una represión total. Cuando llegó la Ley de Seguridad Nacional, dije de inmediato probablemente sería difícil para mí regresar a Hong Kong de ahora en adelante. Enseguida me di cuenta de que, como activista que se ha focalizado en la defensa internacional, si continúa haciendo eso se volvería una muy clara violación de la Ley de Seguridad Nacional. Así que dejé Hong Kong. Fui buscado por el Tribunal de Hong Kong por unirme a la vigilia con velas del 4 de junio. Y por eso, si ahora regreso a Hong Kong, me enfrentaré al máximo cargo, según la LSN, cadena perpetua. Sí. Ya no puedo contactar a mi familia. Tuve que abandonar todo en Hong Kong. Si nos rendimos, perderemos el Estado de Derecho, perderemos la libertad, lo perderemos todo. Sabía que realmente estaba en grave peligro. ¿Cómo no iba a estar asustado? Me llega al corazón. Una de las cosas que yo realmente más admiro de Jimmy es su convicción y sinceridad. Hace ya tiempo que me propuse no dejarme asustar por el miedo. No pienses en las consecuencias. Haz lo que es correcto. Tienes todas las oportunidades como Jimmy Lai. De abandonar Hong Kong, de ir a Taiwán, de ir a América, de venir aquí a Gran Bretaña. Pudo optar por cualquiera de esas cosas, pero se quedó. Cuando fue arrestado, fue encadenado y paseado por sus propias oficinas. Lo trataron como a un terrorista. Fue desgarrador para mí ver cómo lo arrestaban llevado por la policía. Los 200 policías estaban recorriendo el periódico buscando cosas. Estaban recolectando evidencia para presentar más cargos. Su esposa me envió una nota y dijo que le pusieron esposas y cadenas para humillarlo. Y mantengo esa foto enmarcada en mi escritorio para mirarla todos los días. Y le dije que no se preocupara por eso. La gente de Hong Kong lo considera un emblema de honor. Y es algo tremendamente esperanzador ver a un hombre que simplemente no se rinde. Tengo un cargo grave bajo la Ley de Seguridad Nacional que puede derivar en mi encarcelamiento en Hong Kong o en China. Es casi seguro que a mí me meterán en la cárcel. Será muy aburrido ser solo un empresario. Quiero que mi vida sea más significativa e interesante. Y es por eso que me metí en el problema que tengo hoy. Y estoy feliz de tenerlo, para ser honesto.
La actitud de Teresa hacia Jimmy es: siempre supe que este día podría llegar cuando me casé contigo. Y lo siento. Y yo voy a caminar cada paso de esto contigo. Somos una familia muy unida, pero eso no implica que tenga que hacerlos pasar por el mismo sufrimiento que yo tendré que afrontar. Creo que ambos han sido de fuertes principios y valientes. Y desearía creer que yo hubiera sido tan valiente. Hola. Esa mañana en Hong Kong, la policía condujo la segunda mayor redada en el recinto del Apple Daily. La policía llegó esa mañana con unos 500 efectivos. Lamentablemente, lo primero que hicieron fue arrestar a nuestros 3 editores principales y a 2 altos ejecutivos. Luego procedieron a recorrer el edificio como una aspiradora. La segunda redada en el Apple Daily fue realmente sobre la Ley de Seguridad Nacional. Entonces todo el mundo en el edificio era en realidad parte del crimen, por así decirlo. Nuestros reporteros fueron fantásticos. Siguieron publicando en línea durante todo el asunto. Fue como si el PSC tomara control del Apple Daily. Sus voces en efecto fueron silenciadas, sus redes sociales fueron cerradas y esos tweets fueron borrados. Por suerte, a través de la escucha social podemos capturar y seguir viendo un tuit borrado. Podemos retroceder en el tiempo y ver directamente lo que estaban publicando. Nos enteramos de que la policía confiscó todas las cuentas bancarias del Apple Daily. Y ahí es donde estamos hoy, y lo estamos monitoreando. Seguimos trabajando y lidiando con ello. No tengo ninguna duda de que parte de la personalidad del ADN del Apple Daily se debe al ADN de Jimmy. Todo el personal del Apple Daily estaba tan determinado a seguir con el periódico en funcionamiento mientras tuviera los recursos para hacerlo. Usaré mi dinero para apoyarlo. Por suerte aún tengo dinero. Teníamos suficiente dinero para sobrevivir por algunos años, así que no sé cómo podrían cerrarnos. Las cuentas personales de Jimmy Lai también fueron congeladas. A finales de junio, no podíamos ni siquiera pagar la tinta, la electricidad para hacer funcionar la imprenta. Así es, si uno se queda sin oxígeno, se muere así, se asfixia. Nuestros colegas decidieron que seguiríamos trabajando hasta el último día, hasta que nos quedáramos sin papel, sin tinta, sin electricidad. Había un pequeño balcón y vieron gente que los apoyaba afuera. Y ellos sacaron sus teléfonos y los saludaron con la luz encendida. Fue muy conmovedor, fue muy emotivo. Había gente tuiteando, están cerrando el Apple Daily, están imprimiendo todo lo que pueden. Y en medio de la noche, la gente hacía cola alrededor de la manzana para conseguir los ejemplares. Salí a comprar un ejemplar del Apple Daily. Todo el mundo iba a comprar el Apple Daily. Sí, salí a comprar un ejemplar para mí.
Conseguí un ejemplar del último Apple Daily. Hay mucha decepción y resentimiento en la sociedad porque no podemos encontrar un canal para expresarnos y el gobierno no nos escucha. Nuestra voz ya no es importante. El gobierno no necesita nuestra voz. Perdemos la libertad de prensa y perdemos un periódico que defiende al pueblo de Hong Kong para siempre. Lo sentí así. Sentí que era el fin. Y no estoy segura de si ese final significa el fin de Hong Kong o solo el final de la libertad de expresión. Pero para ser honesta, se siente como el fin de Hong Kong. Creo que las cosas van a empeorar en Hong Kong antes de mejorar. Y eso me parte el corazón. La mayoría de nosotros no podemos planificar el futuro. No tengo ni idea de cómo va a ser el futuro en Hong Kong. La opción lógica sería irse de Hong Kong. La gente competente y que piensa de forma independiente se va de la ciudad. La abandonan. Y podemos ver que ciudad en sí se extingue. Es muy triste. La esperanza era que China evolucionara en esos 50 años y llegara al nivel de Hong Kong. Obviamente eso no ha pasado. Ahora China está eliminando las distinciones, eliminando la ventaja que Hong Kong tenía en el Estado de Derecho, en el mercado abierto, en la falta de corrupción. Creo que es un lugar mucho más peligroso y mucho más inestable para los empresarios. No podemos esperar 50 años. Es un estado, dos sistemas, va a terminar muy pronto. Y estamos a menos de la mitad de ese periodo y China ha roto efectivamente ese tratado. Ellos dicen que es un documento histórico sin relevancia. Si China no respeta el derecho de su pueblo, no respetará el derecho de sus vecinos. Ese es el obstáculo que enfrentamos. Miren, odio decirlo, nuestros chicos de Wall Street, ellos no están cooperando con la causa de la libertad. Hemos comerciado al máximo de nuestro potencial, casi al máximo. Hemos permitido que nuestras economías se enreden demasiado. Muchas personas en Occidente aún poseen sustanciales intereses financieros en Hong Kong. Los bancos estadounidenses en Hong Kong y las empresas internacionales deben ser sometidas a más estrictos escrutinios. Los centros internacionales de finanzas y las ciudades internacionales no toman prisioneros políticos. Esas cosas no van de la mano. Con la Ley de Seguridad Nacional, las autoridades pueden solicitar, por ejemplo, a Google, Yahoo, WhatsApp, Apple, que den información sobre usuarios y empresas. El gobierno chino tiene mucho en contra del gobierno estadounidense. Y sin embargo, les piden ayuda para cerrar una parte integral de nuestra libertad de expresión. No creo que les importe que la gente de aquí esté viviendo un infierno o no, mientras puedan ganar dinero, supongo. Este es el dilema al que Occidente se enfrenta ahora. Es que tenemos que defender nuestros principios del libre mercado, aun cuando nos cueste algo en el mercado. Cualquier empresa que se incline ante China, solo para obtener beneficios, posponiendo la autoridad moral y la integridad o la dignidad, eso perjudicará la dignidad del pueblo estadounidense. Creo que la comunidad internacional debería hacer más en favor de Jimmy Lai. ¿Qué motivo tienen el Reino Unido y los Estados Unidos para no presentar resoluciones en las Naciones Unidas? Es un gran enigma para mí por qué el Vaticano, que constantemente enfatiza en el Estado de Derecho en los asuntos internacionales, no está más preocupado expresamente. Al salvar Hong Kong, están salvando el valor del mundo libre.
Y cuanto más nos entendamos y forjemos alianzas entre las naciones democráticas en el mundo libre, todo será mejor. Cada vez que los presos políticos no se mencionan, se debilitan en prisión. Es muy posible que pase el resto de su vida en prisión. Lo que queremos hacer es que les sea costoso. Asegurar que Jimmy Lai y estos nombres sean siempre recordados, siempre mencionados. Probablemente necesitaríamos como 100,000 personas mañana haciendo preguntas en las redes sociales. Así es como nacen los movimientos en línea. Todo lo que tenemos que hacer es que la atención del mundo se centre en nosotros. Mover todos los hilos que podamos. A nuestros representantes, a nuestros congresistas. Animarlos a ser parte de las cuestiones que pasan y que toman acción en impulsar leyes que contribuyan a defender estos valores. Si yo sufro por la causa correcta, eso solo define a la persona en la que me estoy convirtiendo. Lo único que quedó en la caja de Pandora cuando todo desapareció era la esperanza. Siempre hay esperanza y la historia de Jimmy da esperanza. Creo que es muy importante aferrarse a la esperanza, aun si luce extremadamente difícil en este momento concreto. Creo que la historia de Jimmy es, en muchos aspectos, la historia humana. La lucha humana por la libertad. Jimmy y otros que están en prisión ahora demuestran por qué aún hay esperanza. Y creo que Hong Kong tiene esperanza. Si me convierten en un símbolo de la resistencia, cualquier sufrimiento que yo sufra debido a ellos será un mensaje maravilloso para que el mundo preste atención aquí. Solo espero que algún día Jimmy y la visión que Jimmy tenía para Hong Kong se haga realidad, porque esta gente merece ser libre. Cuanta más presión tenga, mi voz se alzará y gritará más fuerte, y estoy seguro de que así todo el mundo prestará atención. Su historia ilustra lo que significa ser hongkonés. Nos consideramos como hongkoneses. Implica determinación. Me considero hongkonesa. Implica intrepidez. Y jamás nos rendiremos. No importa lo que nos hagan, les haremos saber lo que queremos. Y para mí, eso es un hongkonés. Vine aquí sin nada. Todo lo que tengo es este lugar. Y me dio libertad. Aquí le debo a la libertad mi vida. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, en Sí, serio. sí. Gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias.